¿Alguna vez te has detenido a pensar en algo realmente profundo, algo que muchos prefieren evitar? Preguntas como, ¿qué sabemos realmente sobre la creación del mundo? ¿Existe algún secreto oculto entre las líneas de la Biblia? ¿Hay algo que no se nos ha contado? Echemos un vistazo a la historia de la creación, pero desde una perspectiva distinta. La respuesta puede ser mucho más sorprendente de lo que imaginas. Porque antes de que Adán fuera creado, sí, antes de que el primer hombre existiera, la Biblia menciona la presencia de seres poderosos, los hijos de Dios. Pero, ¿quiénes eran estas criaturas? Si la historia de la creación enseña que Adán fue el primer hombre como nosotros, ¿cómo explicamos que estos hijos de Dios ya estaban presentes mucho antes? El texto bíblico no los presenta como un mito o una metáfora. Ellos estaban allí, observando, presenciando, testigos silenciosos del nacimiento del universo. Y sin embargo, casi nadie habla de ellos. El tema se trata como un secreto, como si hubiese que ocultarlo. Comencemos por un pasaje intrigante. A primera vista, puede parecer simple, pero encierra algo extraordinario. En el libro de Job, Dios lanza una pregunta que desafía todo entendimiento humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, mientras cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Job 38:4-7. ¿Lo habías notado alguna vez? Los hijos de Dios estaban presentes desde el principio. No fueron creados al final. No surgieron después del hombre. Ellos ya estaban, cuando el universo aún se estaba formando. Y si Adán fue el primer ser humano, entonces ¿quiénes eran ellos? Quizás estos hijos de Dios, descritos en la Biblia como seres antiguos y misteriosamente conectados con el origen de todo, tenían un papel no revelado. Quizás existieron antes del ser humano. Quizás no eran simplemente ángeles, como muchos creen. O tal vez es algo mucho más complicado. ¿Y si ese conocimiento se perdió con el tiempo? ¿Y si el verdadero secreto comienza justo aquí? ¿Por qué, si la Biblia menciona a estos hijos de Dios en pasajes tan importantes como Job y Génesis, casi nunca los escuchamos en las interpretaciones modernas? ¿Por qué las tradiciones religiosas prefieren ignorarlos o restarles importancia, considerándolos un simple detalle insignificante dentro del relato de la creación? Si estos seres realmente existieron antes de Adán, ¿por qué este tema se evita? ¿Qué pasaría si te dijera que el misterio de los hijos de Dios podría estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos? Porque la Biblia, en sus profundidades, no solo menciona a estas misteriosas criaturas, sino que también habla de su papel en la creación. Y si esto es así, entonces nuestra forma de mirar el origen del mundo puede transformarse por completo. En realidad, cuando observamos con atención las Sagradas Escrituras, entendemos que este conocimiento no está tan perdido como pensábamos. Está ahí, oculto a plena vista. Imaginemos por un momento lo siguiente. Antes de Adán, antes del Edén, incluso antes de la separación de la luz y la oscuridad, ahí estaban ellos, los hijos de Dios, testigos de lo que Dios hacía, celebrando la creación y participando en algo que, hasta hoy, está más allá de nuestro entendimiento. Pero, ¿cuál fue su verdadero papel en todo esto? Si eran seres celestiales, ¿por qué estaban tan involucrados en las primeras horas de la creación? Y lo más importante, ¿cuál era su relación con el ser humano que vendría después? En Génesis capítulo 6 aparece un segundo pasaje que nos hace detenernos, que abre aún más preguntas inquietantes. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, eligiéndolas entre todas. Si estos hijos de Dios eran justos, si eran ángeles, ¿cómo pudieron tener relaciones físicas con mujeres humanas? ¿Cómo es posible que lo espiritual se haya mezclado con lo material? La propia Biblia no solo sugiere que esto ocurrió, sino que lo muestra como una realidad. Un choque entre lo celestial y lo terrenal, una unión que nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de estos hijos de Dios. En este punto, entendemos algo crucial. Estas criaturas existían antes de la creación humana.
celebraron la fundación del mundo e incluso interactuaron con las personas de maneras que desafían nuestra comprensión actual. Y sin embargo, desaparecen de la historia cuando el hombre empieza a gobernar. Pero entonces, si realmente interactuaron con los humanos, ¿qué pasó con ellos después de Adán? ¿Quedaron algunos entre nosotros? ¿Están activos en el plan de Dios o se desviaron del camino? La creación misma parece esconder más preguntas que respuestas. Y en toda la Escritura Sagrada encontramos vínculos ocultos que parecen estar conectados con algo mucho más grande que nosotros mismos. Pero ahora te presentamos algo que podría sacudir tus creencias más arraigadas. Porque si en este momento empiezas a dudar, si los pensamientos sobre estos enigmáticos hijos de Dios te causan curiosidad o inquietud, lo que viene a continuación no solo desafiará tu comprensión de la creación, sino que también podría cambiar tu perspectiva sobre toda la narrativa bíblica. Así que, sigamos explorando estos lugares misteriosos. Y quién sabe, tal vez las respuestas que hemos buscado durante siglos estén justo frente a nuestros ojos. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿qué papel jugaron realmente estos seres? Y sobre todo, ¿por qué parecen desaparecer de las historias justo cuando la humanidad sube al escenario? Prepárate para comprender un poco más sobre el papel de estas criaturas celestiales y lo que eso significa para nuestra propia comprensión del origen del mundo y del papel que tú y yo jugamos dentro de él. Porque cuando realmente empezamos a mirar la historia de la creación con otros ojos, nos damos cuenta de que hay algo mucho más grande y profundo de lo que jamás nos enseñaron. ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Alguna vez te preguntaste qué está ocurriendo en los relatos sagrados, cuando estas entidades, los hijos de Dios, no solo observan la creación, sino que también empiezan a interactuar con la humanidad? Sí, como vimos, estuvieron presentes desde el principio. ¿Qué motivó su acercamiento a las personas? ¿Y por qué su presencia parece estar relacionada con lo que seguimos enfrentando hoy en la vida cotidiana? A lo largo de la Biblia encontramos momentos clave. Momentos donde estos hijos de Dios no eran solo observadores, sino que actuaban, se manifestaban e incluso se comunicaban directamente con los seres humanos. Y esto contradice la lógica aceptada por la interpretación tradicional. Vamos entonces a un pasaje que ha sido malinterpretado, ignorado y, para muchos, hasta temido. Génesis 6:2. Un versículo que cambia todo. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposas de entre todas las que eligieron. Eligiendo entre todas las narrativas, aquí se nos presenta algo que, a primera vista, parece casi absurdo. Una interacción difícil de concebir, especialmente si pensamos únicamente en seres espirituales, habitando un plano exclusivamente espiritual. Pero al parecer, los ángeles estaban conectados físicamente con mujeres humanas. ¿Cómo es posible algo así? Tal vez esto nos esté hablando no solo de la naturaleza real de estas criaturas, sino, más importante aún, de la verdadera naturaleza del ser humano. Piensa en algo simple. ¿En tu propia vida? ¿Alguna vez te encontraste con una experiencia que parecía imposible? ¿Algo que desafió completamente tu percepción de la realidad? Tal vez fue un sueño, uno que se sentía más real que la vida misma. O quizás fue una situación para la que no tuviste explicación racional. Una experiencia que cambió por completo tu manera de ver lo que consideras posible. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Los seres celestiales interactúan con el mundo humano de formas que van más allá de nuestro entendimiento? Puede sonar como ficción, pero la Biblia está llena de misterios que nos presentan esta posibilidad como realidades. Y es por eso que no podemos ignorar a estos llamados hijos de Dios, que parecen mostrarse no como seres etéreos e intangibles, sino como entidades físicamente únicas. De alguna manera, superan las barreras entre el orden espiritual y el material. ¿Y si la Biblia misma nos dice que eran seres que existían antes de Adán? ¿Qué significa esto para nosotros? Tal vez no somos tan diferentes a ellos.
los seres celestiales se comunicaban directamente con la humanidad. Y al igual que ellos, nosotros también enfrentamos problemas que nos obligan a cuestionar los límites entre lo físico y lo espiritual. En nuestra propia vida, ¿cuántas veces nos perdemos en un dolor invisible? En esa frontera sutil entre lo que podemos tocar y lo que no podemos ver. ¿Pero qué sentimos profundamente? En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, encontramos otro pasaje ilustrativo. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás. ¿No es intrigante? Durante las grandes crisis, buscamos respuestas. Y comenzamos a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones espirituales influyen directamente en nuestra vida cotidiana. Aquí, en este pasaje, vemos una asamblea celestial. Una reunión en la que los hijos de Dios no son meros espectadores, sino participantes activos del plan divino. Ellos estuvieron presentes en el Consejo Celestial, tomando decisiones fundamentales sobre el destino de las creaciones y de la humanidad misma. Y aquí viene algo que tal vez no habías considerado. Así como estos hijos de Dios, también tú formas parte de un plan mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Imagínalo. Si ellos fueron testigos del comienzo del mundo, tal vez tú también estás llamado a jugar un papel en la historia divina. No solo como observador, sino como parte activa de ese gran propósito que aún se está desarrollando. Algo grandioso y profundamente misterioso nos conecta con algo que va más allá de nosotros mismos. Cuando entendemos quiénes son los hijos de Dios, no solo leemos palabras antiguas, nos encontramos con un puente entre lo divino y lo humano. Muchos de nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras y también vivimos momentos de duda, momentos donde enfrentamos decisiones difíciles en nuestra vida cotidiana. Y nos preguntamos, en lo profundo, ¿cuál es realmente mi papel en todo esto? Y si seguimos reflexionando, si razonamos que estas criaturas no eran solo ángeles, sino algo más, entonces esa idea nos lleva por senderos completamente nuevos. Por estas razones, muchos científicos y estudiosos de lo espiritual creen que estos hijos de Dios podrían no haber sido simplemente mensajeros. Tal vez formaban parte del consejo divino, como si participaran activamente en la gestión de la creación, no solo observando, sino dirigiendo. En el Salmo 82, versículo 1, leemos: Dios está en la reunión de los poderosos, en medio de los dioses juzga. ¿No es esto impactante? ¿Y si esta reunión indica que los hijos de Dios tenían una función real en el gobierno espiritual del universo? Guardianes de las creaciones, protectores del orden cósmico. Piensa en tu vida diaria. ¿Acaso no estás constantemente buscando lo espiritual? ¿Una guía? ¿Una forma de distinguir lo correcto de lo incorrecto? ¿Buscamos sabiduría? ¿Protección? Y tomamos decisiones que, muchas veces, sentimos que tienen un eco mayor. Tal vez, porque lo tienen. Aceptamos esa búsqueda interior que nos conecta con algo más grande, con algo divino. Ahora bien, si estos seres son verdaderamente hijos de Dios, y si alguna vez tuvieron contacto directo con la humanidad, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Acaso su influencia sigue actuando en nuestra vida diaria? ¿Pueden estos seres, al igual que los sacerdotes en la antigüedad, influir en las decisiones humanas y en nuestro destino? Observa las fuerzas invisibles que te rodean, en cada problema cotidiano que parece insuperable, en cada lucha interna que no puedes explicar racionalmente. La Biblia habla de una batalla espiritual, una lucha que va mucho más allá de lo físico. En Efesios 6:12 leemos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tal vez, así como los hijos de Dios estuvieron presentes desde el principio,
su influencia continúa. Tal vez aún moldea nuestro mundo. La verdadera respuesta a todas estas preguntas podría estar justo donde no hemos querido mirar, en lo que aún no hemos comprendido plenamente. Pero sí hay algo que podemos aprender: la presencia de estos hijos de Dios. Su interacción con la creación es real. Y eso ya es suficiente para comenzar a ver nuestra existencia desde una nueva luz. Así como ellos participaron en la creación del mundo, también nosotros estamos inmersos en algo mucho más grande que nosotros mismos. Presentamos, entonces, la batalla espiritual que enfrentamos día a día. Y en medio de ella, encontramos un sentido de propósito que tanto anhelamos. Todo esto entrelazado con el misterio. Y ahora, en esta etapa de nuestra historia, surgen nuevas creaciones. Pero la gran pregunta es: ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Estamos realmente preparados para reconocer las fuerzas invisibles que nos rodean? ¿Y qué también actúan, silenciosamente, en nuestras vidas? Ahora que empezamos a comprender un poco más sobre la presencia y el papel de los hijos de Dios en la creación, surge una pregunta aún más grande. ¿Cuál era el verdadero propósito de estas criaturas? ¿Y qué ocurrió con ellas después? La humanidad se prepara, quizás sin saberlo, para recibir una respuesta. Una respuesta que puede cambiarlo todo. Porque esta revelación reconfigura nuestra comprensión del papel de la humanidad y de nuestra misión divina. Ahora que hemos explorado la existencia de los hijos de Dios antes de Adán y su interacción con la humanidad, emerge una nueva inquietud, una que debería tocarnos profundamente. ¿Qué pasó realmente con estos seres? ¿Fueron eliminados? ¿Reemplazados? ¿La humanidad fue creada como sustituto? ¿O como evolución del plan divino? En la narrativa bíblica, parece que estos seres fueron desapareciendo, como si ya no importaran ni a nosotros, ni a ellos. Pero algo dentro de nosotros sabe que su influencia, de alguna forma, aún continúa, moldeando nuestro destino, afectando nuestra vida diaria. Silenciosamente, lo que descubrimos al profundizar en las Sagradas Escrituras es asombroso y profundamente transformador. Porque sí, como hemos visto, los hijos de Dios ya estaban presentes antes de la creación de Adán. Y si jugaron un papel activo en la gestión de la creación, entonces debemos considerar algo aún más profundo: el propósito de Dios, tanto para el hombre como para estos hijos espirituales. No es una cuestión de jerarquía, ni de tiempo, sino de misión constante dentro del plan divino. En Génesis 1:28, Dios le dijo a Adán y a Eva: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Pero, ¿por qué esta orden fue dada primero al hombre? ¿Y qué hay de los hijos de Dios? ¿Podría ser que, al crear al hombre, Dios transfirió un poder? ¿Un rol? La humanidad fue moldeada para servir, pero también para gobernar. Así, Adán recibió la tarea de la dominación, una posición que, tal vez, antes había pertenecido a los hijos de Dios. Y esa transición, esa transferencia cósmica de poder, nos habla de algo más profundo, del legado espiritual que hemos recibido. No somos simples herederos de un patrimonio invisible. Somos parte de algo que va más allá de nuestra comprensión cotidiana. La idea de que la espiritualidad era gestionada antes de la llegada del hombre, de que los hijos de Dios estaban profundamente comprometidos con la creación, nos lleva a preguntarnos: ¿somos realmente los gobernantes de la creación? ¿O simplemente los nuevos administradores de un plan que nunca fue nuestro para empezar? Todavía estamos descubriendo nuestra misión dentro del marco de un plan divino mucho más grande que nosotros mismos. Presentamos una verdad incómoda. La Biblia no nos da respuestas claras sobre el destino final de los hijos de Dios. Sin embargo, sí nos revela algo más poderoso: que la humanidad, de alguna forma, ha sido llamada a vivir dentro de ese gran tejido eterno. Hemos recibido autoridad sobre la tierra,
Pero eso no significa que estemos solos en esta misión. Existe una influencia espiritual, una lucha constante entre el bien y el mal. La presencia de fuerzas invisibles a nuestro alrededor sigue siendo una realidad en nuestra vida diaria. Y es allí donde se revela lo mejor de nosotros. Una lección importante emerge. Vivimos en un mundo espiritual. Un mundo donde lo divino y lo humano coexisten. Un lugar donde deberíamos vivir cada día con la conciencia de que el propósito de Dios para nosotros es mucho más grande que cualquier tarea terrenal. Quizás, al igual que los hijos de Dios al principio de la creación, nosotros también somos llamados a ser participantes activos en la historia del mundo. Hoy, cada elección que hacemos, cada acción, cada palabra, puede influir no solo en nuestro propio futuro, sino también en el desarrollo del plan divino, un plan que trasciende nuestra limitada comprensión humana. Piensa en esto. En este gran diseño universal, ¿cómo puedes ser más consciente del poder divino reflejado en tu vida? ¿Cómo puedes encarnar las enseñanzas bíblicas en tu día a día? La misión de los hijos de Dios, incluso antes de Adán, nos invita a ver que la creación no está solo conectada con el pasado, sino también con el presente y con la forma en que tú y yo podemos activamente manifestar esa verdad eterna. Porque lo que se revela aquí es esto. No somos meros espectadores. Somos participantes activos en la obra viva de Dios. Los hijos de Dios nos enseñaron que todos estamos inmersos en una historia eterna, donde cada uno de nosotros tiene una misión divina. Una misión que nos espera, aunque implique enfrentar fuerzas espirituales invisibles. ¿Y tú? ¿Cuál será tu siguiente paso en este camino? ¿Estás viviendo tu propósito divino de la forma más completa posible? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Comparte tus dudas, tus experiencias, o incluso situaciones personales que quieras expresar de manera anónima. Me encantaría saber qué opinas. Reflexiona en el misterio de los hijos de Dios y en cómo ese misterio está conectado con tu vida hoy. Si este video tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta. Gracias por tu atención y por reflexionar conmigo sobre estos temas tan trascendentales.